es que en la realidad las explotaciones unipersonales no llevan contabilidad. A tal punto que el reglamento de la Ley de Impuestos a las Ganancias, en el artículo creo que era 168, bueno, no importa, establece cuál es la forma que tienen que utilizar los contribuyentes que no llevan explotaciones unipersonales. Esto que estoy diciendo acá como una explotación unipersonal también podría ser para una sociedad simple en el léxico del Código Civil y Comercial, la vieja y querida sociedad de hecho. Lo cierto es que me dicen que yo qué datos voy a tomar acá normalmente si no llevo contabilidad. Y lo que voy a tomar son los libros de IVA-Venta, los 931, el libro de sueldo, los resúmenes bancarios, tanto de tarjetas como de movimientos de las cuentas, pero lo cierto es que generalmente no tienen un orden establecido. Entonces lo que la ley me dice, o el reglamento me dice, es que el total de ventas o ingresos, ¿qué ventas o ingresos voy a tomar? Las ventas e ingresos, ¿no es cierto?, sin IVA, incluidos los retiros mencionados en el artículo, que no lo alcanzo a leer, que es el viejo artículo 57, creo que es el artículo 61, de la ley, es decir, los retiros de mercaderías que me obligan a generar marcar una ganancia para el socio, detrarán el costo de venta, los gastos y otras deducciones admitidas por la ley. El costo de venta, recordate por la noticia, diría mi amigo Peña, se determina adicionando a la existencia al inicio del año fiscal las compras realizadas en el curso y a ese valor le resto las existencias finales. Es decir, tengo ventas menos costo de venta menos gastos deducibles. Y acá dice que a ese resultado, al de la, se le adicionará o restará el ajuste por inflación que resulte por aplicación de las disposiciones del título 6, que es lo que vamos a hacer ahora. Es decir, que todo esto que vamos a hacer ahora es para llenar un renglón de ese estado de resultados impositivos que vamos a hacer. Y lo que aclara es que los responsables comprendidos en los incisos B, C, D y E, es decir, los que tienen el concepto de transparencia fiscal, deberán informar la participación que corresponda a cada uno en el resultado impositivo, discriminando dentro de tal concepto la proporción que le corresponda por el ajuste por inflación impositivo adjudicado a cada partícipe. Lo que recalco ahora, para no olvidarme después, no sé si sería el lugar, es que recordemos que este ajuste por inflación impositivo, ganancia o pérdida que vamos a llevar, nos va a generar indefectiblemente una justificación patrimonial en el contribuyente, porque si fue una pérdida vamos a tener que poner un concepto que justifica incrementos patrimoniales, y si fue una ganancia vamos a tener un concepto que no justifica consumo ni incremento de fondo. Pero en realidad, el gran problema que tienen las explotaciones unipersonales por no llevar contabilidad, porque en realidad son bastante sencillas, la forma que trabajamos, es determinar si existieron aportes o retiros del dueño, o si tuvieron una sociedad simple de los dueños, porque ese dato va a resultar imprescindible para hacer el ajuste por inflación estático, habida cuenta que todos los aportes me van a generar ajustes dinámicos negativos y todos los retiros ajustes dinámicos positivos. Pero no solamente voy a tener el problema de determinar si hubo un aporte o retiro neto en el ejercicio, sino que además voy a tener, porque los coeficientes son mensuales, que buscar algún sistema que me permita anticuar o establecer el monto. Y esto se agrava, insisto, en el caso que tengamos un contribuyente que no lleva contabilidad, porque si lleva contabilidad vamos a tener explicitada la cuenta particular dentro de esa contabilidad. Esto es lo que vamos a tratar de hacer en el ejemplo de la explotación unipersonal. Este ejemplo de la explotación unipersonal, en realidad, los datos que tienen son los siguientes. Es decir, acá lo importante es decir,
El problema es cuándo hacemos el ajuste por inflación. Lo hacemos al comienzo, como la primera tarea es, nos ocupamos de hacer el ajuste por inflación al inicio, lo hacemos como primera tarea, y después hacemos la declaración jurada, o primero hacemos la declaración jurada sin ajuste por inflación, y después hacemos el ajuste por inflación. En el caso de sociedades que llevan contabilidad, le diría que es prácticamente lo mismo una cosa que otra. No voy a poder terminar ninguna de las otras. Puedo empezar por donde quiera, me va a quedar una parte pendiente en cualquiera de los dos casos. Pero en el caso particular de las explotaciones unipersonales, cuando no llevan contabilidad, lo más recomendable, o por lo menos mi experiencia me lo indica así, y así lo hago yo, lo cual no quiere decir que deba hacerse así, es hacer todo y que lo último que me falte es hacer el ajuste por inflación. Es decir, voy a hacer todo y al último el ajuste por inflación lo voy a llevar como un ajuste más dentro de ese resultado imposible. Bien, al no llevar contabilidad, nosotros no tenemos un balance contable para partir. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro punto de partida? Estoy hablando del ajuste por inflación para trabajar. Y nuestro punto de partida va a ser, si ustedes quieren, por decirlo de alguna manera, me gusta decirlo así porque era un enamorado de ese formulario, el viejo y querido formulario 401, en donde nosotros explicitábamos cuál era el capital afectado a la actividad. Es decir, si nosotros hoy no tenemos ese formulario 401, no lo tenemos, lo que vamos a tomar de la declaración jurada de ese dueño de la explotación unipersonal es solamente el capital afectado a tercera categoría. Es decir, todos los demás elementos que componen esa declaración jurada patrimonial de ese contribuyente deben ser desechados. Es decir, vieron que el concepto de explotación unipersonal, yo digo, para explicarlo de la manera más fácil, a mí se me ocurre explicarlo como una persona que va al psicólogo y tiene dos personalidades. No le entiendo, sí, porque la ley de impuestos a las ganancias me trata como persona humana, pero me discrimina, me obliga a separar mi personalidad en como si yo tuviera otro yo que soy la explotación unipersonal. Lo que estoy diciendo es que en este caso vamos a tomar el otro yo de la explotación unipersonal, que yo voy a necesitar el, el capital afectado a tercera categoría, que es lo que hemos puesto acá al 31 de diciembre del 2018, que es de donde voy a hacer el ajuste por inflación, y yo ya llené acá, porque ya lo hice, la situación patrimonial de cierre. A mí lo único que me va a interesar es esta columna que tengo acá. Esta es la que yo voy a tener que tomar como para sacar los activos computables. Por otro lado, como ya trabajé, yo voy a tener ya determinado el resultado por explotación de la explotación del año 2019. Fíjense que estos datos, lo que pinté recién en verde claro, bueno, yo lo veo verde claro, no soy daltónico, pero bueno, lo que cambié de otro color, que podrían verlo de otra forma, es lo que nos interesa, y acá tenemos el estado de resultados, que sería lo que siempre hacemos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo las ventas, el costo de venta, donde está la existencia inicial. Acá tengo que tener cuidado que esa existencia inicial coincide con la existencia final inicial que puse acá. Las compras, que son sin IVA, las saqué del libro compras, y la existencia final que la evalué, ¿no es cierto? Hice el inventario, recordemos que inventario viene de inventariar y no de inventar, pero supongamos, y lo evalué. Entonces ese valor que va acá, viene acá, puse los gastos deducibles, que en este caso eran sueldos, cargas sociales, gastos de administración y comercialización sin ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos, los intereses bancarios, los intereses a proveedores, las amortizaciones que computé, tenía un plazo fijo que me generó intereses ganados por 346.500. Me van a decir todo, ¿por qué lo mete acá si estamos en una explotación unipersonal y lo podríamos poner en el otro lado? En el caso del año 2019, si tenemos suerte con la vigencia que está en discusión de la eliminación de esa parte del recupero de la exención, me dirían, no pagaría, bueno, porque yo acá he supuesto que esta persona, ese plazo fijo, digamos, es de la explotación y el dinero lo sigue manteniendo en la explotación. Si no lo tendría que haber puesto ahí, si ese plazo fijo se lo llevó, lo hizo él personalmente y ese dinero nunca más lo vuelve a meter a la... Pero un problema de hecho y prueba. Yo acá lo he puesto así, en lo que no lo ponga. Y tengo un resultado venta bienes de uso, donde está determinado que tengo. ¿Cómo lo determiné? Con el precio de venta y su costo computable. Si yo ya sé que tengo un resultado por venta de bienes de uso, y el bien de uso estaba al inicio del ejercicio, yo ya sé que voy a tener que hacer un ajuste
en el ajuste por inflación estático como un activo computable por transformación. Y el otro dato que tengo son los índices de precio al consumidor. Entonces vamos a ir trabajando de a poquito. Vamos a la solución propuesta. Lo primero que tengo que hacer es el ajuste estático. Acá de dónde voy a partir, y voy a partir del total del activo que tengo en el estado de situación patrimonial en el balance impositivo de 2.787.000. Ese es el valor que estoy tomando. Fíjense que es el capital afectado a la explotación lo que puse como el total del activo. ¿Y qué voy a tener que ver? Y ver ahora cada uno de estos renglones si son activos computables o no. Acá los ajustes de evaluación prácticamente no existen por la sencilla razón de que todos esos activos y pasivos ya están valuados conforme a su contrapartida en el estado de resultado. Entonces, yo digo, caja y banco sí son, banco cuenta corriente también, depósitos plazo fijo también, créditos por venta también, y ya están bien valuados, porque si hubiera yo a alguien dado de baja como incobrable ya estaría reflejado ahí, no tengo ese ajuste. Créditos por ventas también, bienes de cambio ya es la evaluación impositiva y los bienes de uso. O sea, los bienes de uso son el activo computable, digamos, que generalmente vamos a tener en este tipo de actividades y podrían haber algún tipo de inversiones como fondos comunes de inversión o acciones, pero normalmente también esas a veces se llevan. Pero habitualmente lo que vamos a encontrar es, con lo cual es bastante sencillo, el ajuste estático. Yo lo único que tendría que hacer acá es tomar como activo no computable esta cuestión. Yo ya vi que tengo un resultado por venta de bienes de uso. Acá lo que tenemos que tener cuidado es una cosa que no es menor. ¿Por qué? Porque nosotros, en este estado de situación patrimonial que ustedes tienen acá, habitualmente a los bienes de uso lo ponemos por el costo, no lo ponemos por el valor residual. Motivo por el cual todos los años llevamos como una justificación patrimonial a columna 2 las amortizaciones del ejercicio. Entonces, yo los he sacado por el valor que están, pero los tengo que sumar ¿por qué? Por su valor, por el costo computable. Es decir, el valor que lleve a la declaración jurada. Ese costo computable va a ser el valor residual histórico, si el bien fue comprado antes del año 2018, o su valor residual actualizado al cierre, al inicio del ejercicio, si eso fue de alguna manera ¿cómo se llama? Me perdí, me cansé. Si el valor residual actualizado si fue comprado durante la vigencia de la ley 27430. ¿Mm? Entonces, ese costo computable que yo llevé acá es el que me va a marcar la cuantía de cuánto es el activo computable por transformación. Ahora tengo que ir a ver los pasivos. Y los pasivos son los que tengo acá. Porque la declaración jurada de impuesto a las ganancias, el saldo de impuesto a las ganancias nunca está. Generalmente son cargos deducibles, salvo que acá pudiera haber puesto un pasivo, por ejemplo, por un gasto no deducible, en cuyo caso el año pasado hice un concepto que no justificaba incrementos patrimoniales. Pero no lo compliquemos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tengo proveedores, préstamos bancarios que no tengo este año, pero no tuve el año pasado, pero tengo este año, que también sería un pasivo computable, sueldo y cargas sociales, impuestos sobre los ingresos brutos y el impuesto al valor agregado, que en este caso es un eh, pasivo, por lo tanto, todos estos son pasivos computables. Ergo, todos estos pasivos acá. Entonces ya tengo prácticamente hecho el ajuste por inflación. Parezco que estuviera haciendo una receta, cocineros argentinos. Entonces tomo el capital computable, la diferencia entre uno y otro, le aplico el coeficiente de actualización, que es el mismo que utilizamos otro, que cierra diciembre contra diciembre, 1,54, me da el capital computable actualizado de 2.381.000. Bien, si ustedes se fijan, los bienes de uso, es decir, yo acá con estos datos me tengo que dar cuenta, pero ustedes habitualmente cuando hicieron los bienes de uso tuvieron que hacer una planillita como esta que yo que no les pasé. Esta planillita tiene por cada rubro el valor de las instalaciones, inmuebles y útiles al comienzo, las bajas, estas bajas ¿a qué valor están? Están al valor
que estaban al valor de costo, que están acá, las altas del ejercicio, y las bajas están acá por el valor histórico también de la amortización. Por eso que el costo computable es este valor, pues no tiene actualización, pues este valor menos este valor me dan los 59.500 que yo puse. Pero los bienes de uso yo los llevo, no de amortización, yo los llevo por esta columna. Entonces ya la baja la traté, sé que tengo una alta por 250.000 pesos. Lo que tengo que saber es en qué fecha se puso esa alta, y esa alta, acá he puesto, no está puesto en la cuestión, que es de mayo del 2019, ergo yo tengo que tomar los 250.000 pesos y multiplicarlo por el coeficiente que vincula mayo, que es 1.29 menos 1, me da el 0.29. Y ahora me queda el lío. ¿Qué hago con los... ¿Cómo hago para determinar aportes y retiro? En realidad, yo podría hacer una cuestión que lleva mucho trabajo, me adelanto que no se las van a pagar, que sería lo más técnico, pero el peor de todos los datos es que no tengo todos los datos, porque yo podría hacer, porque yo necesito saber nada más si hubo aporte o retiro, y además saber en qué mes se hizo. La forma más técnica de hacerlo es que yo tuviera que hacer un flujo de efectivo mes por mes y ver si me dio aporte o retiro, lo cual es absolutamente imposible o improbable de hacer. Entonces ahora tengo que ir y buscar un método que me permita establecer si han habido aportes de retiro y de alguna manera, en qué manera. Es decir, yo tengo que aplicar ahora, me dijeron que no me moviera las manos mientras hablara, pero en este caso lo voy a hacer, buscar una solución que, como yo siempre digo, en estos casos lo que hay que hacer es recurrir al método de los 5 dígitos oscilantes. Es decir, tenemos que buscar alguna cuestión lo más técnica posible que nos permita llegar a un valor que después sea claramente defendido. Entonces yo lo que podría hacer es hacer dos cosas, o hacerlo en dos etapas, depende de los datos que tenga. Lo que claramente tengo que hacer primero que nada es determinar si por diferencia patrimonial hubo aporte o retiro. Insisto que voy a tener acá, como no tengo un flujo de fondo, voy a hablar de un retiro o aporte neto, porque si me da que tengo aportes, podrían haber sido que en algún mes hubieron muchos aportes y hubieron retiros. Yo voy a suponer un aporte o retiro neto. Y después el problema que tengo es cómo anticuo ese aporte o retiro neto. Entonces, vayamos al primer problema. ¿Cómo solucionaríamos si hubo un aporte o retiro neto? A mí se me ocurre que lo podríamos hacer por diferencia patrimonial. Es decir, si yo el patrimonio del inicio que tengo, es decir, el patrimonio que tengo acá en la explotación unipersonal, ¿no? Le sumo, no sé por qué tengo otro importe, me cambié todo, pero me perdí con acá está. Está bien, 1.957.000, que es este mismo valor que tengo acá. Le sumo el resultado del ejercicio y hago las correcciones, en su caso, como si estuviera haciendo las justificaciones patrimoniales para saber si ha habido o no cuestiones. Entonces yo tendría ese patrimonio del inicio, más el resultado, más los ajustes que tengo, que serían las amortizaciones en este caso, porque no se cristalizaron esas amortizaciones acá en la diferencia entre los bienes de uso al comienzo y al cierre, más la diferencia del costo computable, porque patrimonialmente lo di de baja por el valor de costo e impositivamente por el valor residual, o sea, sería de alguna manera las amortizaciones que computé en el costo computable. Olvidémonos por un segundo ajuste por inflación, no lo voy a borrar porque ya lo tengo hecho definitivo. Ustedes estarían trabajando sin ese valor. Si lo borro, lo quise borrar anoche, y realmente se me empezaron a salir una cantidad de referencias circulares que no quiero entrar en ese libro. Pero ustedes no lo tienen. Entonces yo digo que si el patrimonio de inicio más el resultado corregido con justificaciones patrimoniales, ¿qué me estaría dando a mí? El capital teórico que tengo, o sea, el resultado, es decir, el capital al final,
no es otra cosa que el patrimonio al inicio más menos el resultado del ejercicio. Este es el patrimonio teórico que tengo. ¿Con qué lo comparo? Y lo comparo con el patrimonio real que tengo, entendiendo por real el que yo he puesto en esta situación patrimonial al cierre, 2.356.000. Entonces a mí me dice, en este caso, que esta persona debía tener un capital teórico de 5.219.000 y que tiene un capital real afectado de 2.356.000. Yo estoy asumiendo en este análisis una cuestión que yo creo que también en ustedes siempre se da, es que nuestros clientes no tienen operaciones marginales, ¿cierto? Estamos suponiendo que todas las ventas están registradas y todas las compras también están registradas. Es decir, si yo el resultado, si al patrimonio le sumo el resultado, me daría lo que tengo que tener. Pero con lo que tengo me da, si lo que tengo ahora es más que lo que debía tener, fue porque el contribuyente puso dinero, no porque vendió en negro, y si tiene menos, es porque ese dinero se lo llevó. Es decir, que me da un aporte o un retiro neto. Con lo cual, por esta diferencia patrimonial, que de alguna manera siempre la hemos hecho, porque fíjense ustedes, el resultado también se podría decir que es, no es otra cosa, que la diferencia entre el patrimonio final menos el patrimonio inicial, más o menos aportes o retiros. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo acá es patrimonio final menos inicial, para que nos dé aportes o retiros, es por un simple pasaje de términos, matemática pura. Entonces a mí me da, en este caso, que esta persona tuvo un retiro neto de 8.663.812 pesos. De 2.863.812. Entonces ahora ya resolví el primer problema. Ya sé cuánto retiró. Ahora viene el segundo problema, que es cómo anticuo esos valores. Y acá depende de los datos que tengan o de las ganas de trabajar que tengan. Pero en realidad lo tendríamos que hacer aplicando el método de los 5 dígitos oscilantes de la manera más simple que podría, de la manera más técnica que podamos. Lo primero que podría hacer es yo decir, mira, estos 2.863.000 pesos se llevó el mismo importe todo el año. Entonces yo lo divido y a cada 12ª parte le aplico el coeficiente de enero, de febrero, de marzo y así sucesivamente. La otra es decir que hacer un procedimiento que yo lo hice, no se lo quiero explicar, lo tengo en otra hoja, pero sería corregir eso por inflación, o sea, buscar algún elemento matemático que me permita presumir un retiro promedio. Hasta ahí vamos. Pero yo en realidad, y en la medida que pase como yo he asumido acá, que este contribuyente lo único que tiene es la explotación unipersonal, por lo tanto todo su consumo controlable, todo su consumo palpable está. Lo tengo que de alguna manera corroborar con la realidad si yo tengo ciertos elementos de juicio para comprobar ese retiro. ¿Y con qué lo hago? Y le pido, flaco, tráeme las tarjetas. Nosotros siempre controlamos, ya las tenemos hasta en nuestra parte. Yo sé cuánto tuvo por consumo por tarjeta, y eso, si lo único que tiene es la explotación unipersonal, salió de ahí. Si tuvo, se nos complica si tiene alquileres, si tiene otro tipo de renta, pero supongamos en este caso que lo único que lo tiene de acá. Tengo que suponer un consumo de efectivo. Acá he supuesto el 15%, pero ¿por qué puse el 15%? Y porque me salió el 15%, la niña bonita, podría haber puesto el 12, el 24. Este es una persona que le gusta gastar mucho con tarjeta y gasta poco en efectivo. Esto será de acuerdo a la propensión a la utilización de tarjeta de efectivo que tenga el contribuyente en análisis. Sé otra cosa que lo gastó obra social, entonces le pedí las cuotas de obra social, que si bien van a estar en la declaración jurada, no van a estar acá, van a estar en la otra, pero para saber el consumo, por eso para mí es consumo acá y no es consumo cuando haga la declaración jurada, más allá del límite de deducción y demás. Sé que tiene servicios e impuestos de la casa de habitación, los saco, se los pido, tiene un servicio doméstico y pagó el colegio. Podrían haber algunas más, no he puesto, yo he supuesto que tiene esta. Acá si tuviera expensas de un country, que también, es decir, todo aquello que esté marcado de alguna manera, que el Big Data, donde tiene los dedos puestos, que nosotros podemos saber cuánto es el consumo, me da. Y esto me da un subtotal de 2.606.000. Y yo había dicho que el consumo de acá era 2.863.000. Y bueno, me queda una diferencia que será más efectivo, que yo he puesto el consumo más efectivo. Con lo cual, yo ya tengo no solamente el consumo anual, el retiro anual, sino ya también tengo los conceptos. Entonces ya tengo prácticamente todo hecho. No te entiendo. Y sí, porque ese consumo de tarjetas que yo hice, ahora lo abro por mes.
Y yo sé que el 1.656.000 se gastó mes por mes de esta manera. El efectivo, que era el 15%, lo gasté de esta manera. La obra social, y sé todos los meses lo que pagó, lo tengo. El servicio de impuestos de la casa lo tengo mes por mes. Acá están puestos valores. Supongan ustedes que esto es lo que surge de los papeles. Esto puede cambiar en función de los papeles que tengan ustedes, pero este es el criterio que estoy tomando. Tengo los servicios e impuestos de la casa, el servicio doméstico, el colegio y los otros que de alguna manera más efectivos. Bueno, lo he puesto de acuerdo a cómo cambien estas cuestiones, cómo le va a cambiar, pero me da realmente el mismo retiro, 2.863.612, que es el mismo retiro total. Pero ya lo tengo anticuado. Al tenerlo anticuado, cada uno de estos valores son los que voy a llevar yo para hacer el ajuste dinámico como retiros de la explotación unipersonal. Cada uno de estos retiros, fíjense, los de enero son 160.012, lo voy a meter lo voy a computar, por el coeficiente que vincula enero con diciembre, así cada uno de los otros. Y de esta manera yo puedo llegar de alguna manera a defender esto con cierta técnica. Lo ideal sería hacer lo otro, que es claramente impracticable. Si tengo eso, ya tengo para hacer los ajustes dinámicos positivos, no tengo en este caso ajustes negativos, y me da el ajuste dinámico que aumenta la ganancia. El estático me dio pérdida, el dinámico me dio ganancia. Yo de todas maneras, les explico, salió así porque estos números yo los puse con cierto crecimiento por inflación, que no se los mandé, pero yo hice ese promedio, lo dividí por 12, lo hice por cada uno de los meses, y la actualización me dio 680.156, y acá esta actualización me dio 628.000. Porque todo depende de cómo sea el flujo. Mientras más gastó al comienzo, más retiró al comienzo, más va a incidir el ajuste dinámico. Mientras más gastó el cierre, menos va a incidir. Es decir, es una manera de hacerlo. Si quieren hacer dividir, esto ya depende de cada uno. O sea, yo siempre lo que trato de buscar es algo que tenga respaldo. Y cuando venga el inspector, me diga, ¿y cómo lo sacaste? Lo saqué así. Bueno, a mí no me parece, bueno, ¿cómo? Así lo voy, después discutamos la diferencia. O sea, yo me voy a poner a trabajar más de lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente, como ustedes ven, el ajuste por inflación en una explotación unipersonal es bastante sencillo en la medida que uno tenga claro todo lo que vimos antes, y el problema se circunscribe fundamentalmente a saber los aportes y retiros, donde hay que buscar algún médico relativamente técnico sustentable para establecer. También podríamos hacer, como digo, los ajustes, esto que hicimos acá, este aporte retiro neto, tendría que sacándolo mes a mes, pero es un laburo tremendo que no tiene mayor sentido. Si tienen lo de mente, lo quieren hacer, está. Con lo cual, ya tenemos también terminado el ejemplo. Ahora le muestro la torta como hacen al final, la sacamos del horno y ahí la tenemos. Con lo cual hemos terminado el ejemplo. Entonces ahora, en los próximos minutos, que van a ser muy cortos, vamos a tratar de hacer un mini resumen de las cosas importantes para que esto quede claro. ¿Qué es lo que vimos? Comenzando viendo cómo la inflación afectaba a los impuestos, y nosotros dijimos que el problema que tenemos es que se había afectado la base imponible, como que queríamos una base imponible que refleje la adecuada capacidad contributiva del contribuyente, era imprescindible que estuviera ajustada por inflación, circunstancia que la legislación impositiva, la ley de impuesto a las ganancias, lo hacen de dos maneras. Para todos los contribuyentes con soluciones parciales, y para algunos con esas soluciones parciales más el ajuste por inflación. Ese ajuste por inflación que estamos viendo está previsto en el título 6 de la ley y se aplica para determinados contribuyentes. Se aplica para las sociedades de capital, para las sociedades de personas, para los fideicomisos transparentes, para las explotaciones unipersonales y para los auxiliares de comercio que no están expresamente en cuarta categoría. Estos tienen que adicionar. ¿Cómo hacemos eso? A través de un procedimiento propio que tiene la ley de impuesto a las ganancias, que es un procedimiento de alguna manera simple y que lo podríamos definir como procedimiento directo. Es decir, nosotros vamos a buscar a través de los activos y pasivos expuestos que tiene ese contribuyente cuál es su resultado por exposición a inflación. Y que ese procedimiento, digamos, propio nos obliga a partir del resultado contable histórico. Recordando que tenemos un procedimiento de ajuste por inflación propio porque no utilizamos el contable,
por la sencilla razón de que el contable lo que pretende ver es la total exposición a la inflación que tuvo ese contribuyente, con independencia de si esos resultados estaban o no alcanzados por impuestos, y nosotros nos vamos a circunscribir exclusivamente a aquellos que están alcanzados por impuestos. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Y el procedimiento lo hacemos a través de un ajuste estático que consiste en determinar la situación patrimonial al inicio del ejercicio y elegir los activos expuestos que menciona la ley, que son básicamente los activos monetarios más bienes de cambio, excluyendo todos aquellos no computables, pero con la adecuada advertencia de que si hay ciertos activos computables que fueron enajenados en el ejercicio, no lo tenemos que eliminar, lo sumamos después porque son activos computables por transformación. Que esos activos computables que nos han quedado, es decir, los activos expuestos más bienes de cambio, quieren quedar adecuadamente evaluados para la ley de impuesto a las ganancias, que en otras palabras no es más que conforme a su contrapartida en el resultado impositivo, tal como si existiera una suerte de partida doble fiscal. A eso le vamos a restar el pasivo. Ese pasivo, el computable, en general van a ser pasivos computables todos aquellos que originaron un cargo deducible en el impuesto, más allá de que se encuentren contabilizados o no, y por ese importe. Por diferencia entre el activo y el pasivo computable, vamos a tener el capital computable, cuya actualización será el ajuste estático total del contribuyente. Luego tenemos que tomar la película, es decir, ver ciertas variaciones patrimoniales que han acaecido durante el ejercicio taxativamente enumeradas en la ley, para hacer esa corrección por sentido contrario de ese capital expuesto que teníamos al inicio. Entendiendo que la variación, el coeficiente que vamos a utilizar, es el que vincula la fecha de la variación patrimonial con el cierre del ejercicio, y por la suma algebraica del ajuste estático más el ajuste dinámico tendremos, digamos, el problema resuelto, y ese es el monto que vamos a llevar. Cuando llevamos contabilidad, en el caso, por ejemplo, de las sociedades anónimas, lo que tenemos que hacer es partir del balance contable al inicio, del estado de situación patrimonial al inicio. Es lo mismo si parten del ajustado o del histórico. Lo que va a cambiar son los valores que están impugnando, y en su caso los valores que están corrigiendo. Y acá, en el caso particular de las sociedades anónimas, lo que tienen que tener cuidado fundamentalmente es con el tema de los honorarios de directores. Que esos honorarios de directores que fueron deducidos en el ejercicio anterior van a ser siempre pasivos computables, y que el excedente no deducible va a ser considerado como un ajuste dinámico en el momento del pago, o sea, un ajuste dinámico positivo. Y por otro lado, tenemos, acordándonos también que otra de las situaciones que podemos llegar a tener acá cuidado es cuando se han deducido gratificaciones por el ejercicio por el cual se pagan, en que solo va a ser pasivo computable lo que pudimos deducir en el ejercicio anterior, y no va a generar ni ajuste dinámico positivo ni negativo en el pago posterior, porque van a terminar siendo deducibles en el ejercicio en el cual se pagan, motivo por el cual no vamos a tener uno de los fundamentos que tiene los ajustes dinámicos positivo, que es la disminución del patrimonio sin pasar por resultado. La otra cuestión complicada tiene que ver con los retiros de los eh, accionistas, donde yo entiendo que hay que seguir primero el artículo 50, es decir, hay que considerar que todos aquellos retiros que se han hecho con anterioridad a la puesta formal de disposición de dividendos han generado el ajuste dinámico desde ese momento, motivo por el cual cuando hagamos la asignación formal y lo pongamos a disposición, tendríamos que ajustar solo la diferencia, puesto que de lo contrario estaríamos duplicando esa idea. Y finalmente, y para cerrar, tenemos el problema de las explotaciones unipersonales, que como característica principal tienen que en su mayoría no llevan contabilidad, y que acá por lo cual nos lleva a partir del capital afectado al inicio del ejercicio expuesto en la declaración jurada del contribuyente, y que la problemática fundamental que tienen, por lo menos, o lo que más cuesta, o lo más difícil, el dato más complicado de obtener, no es otro que si ha habido aportes o retiros y en qué fecha, para lo cual hemos dicho que una de las maneras de hacerse, que la propuesta, pero no necesariamente tienen que trabajar así, es tratar de determinar el aporte o retiro neto del ejercicio, cruzarlo con el consumo comprobable, y en función de esto,
anticuar ese consumo comprobable y suponer que ese ha sido el modo en el cual se ha llevado el dinero. Porque digo el modo porque, a ver, eso es lo que gastó de tarjeta, pues se podría haber llevado todo el dinero al año, o podría haber hecho un solo retiro al comienzo del ejercicio y con eso pagar todas las cuestiones. Con lo cual, digamos, acá el problema a resolver, hay que resolverlo uno con los datos que tenga lo más técnicamente posible, y por ello es la complicación que tiene. Con lo cual, por lo menos lo que pensaba comentarles a través de esta charla virtual, es todo esto, así que agradezco su escucha y sigan cuidándose. Acá por lo menos en Mendoza no nos dejan todavía salir a trabajar, así que no seguiremos de vacaciones porque seguimos trabajando aunque no nos vean. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y el placer inmenso de haber estado con ustedes.